Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Amanecer Libertario. ¿Qué más puedo decir? Lamentablemente hoy les traigo una muy mala noticia. No sé si esto vaya a cambiar porque como libertario yo siempre desconfío de la palabra de todos los políticos. Así estos políticos hayan sido activistas libertarios y hayan luchado por las ideas de la libertad. Cuando alguien se mete en la política, los libertarios, o por lo menos yo, desconfío mucho de ellos y yo empiezo a dudar y siempre me tomo con resguardo todo lo que escucho de ellos. En este caso no es distinto, a pesar de que, como lo has visto en el título, Hernando de Soto haya descartado trabajar con López Aliaga en caso López Aliaga llegue a ser presidente del Perú. Yo no me lo creo del todo, pero es un mal indicativo. O sea, te da a entender una proposición o una declaración de intenciones para nada buena, porque no sé si Hernando vaya a pasar. Todo puede pasar en este sentido. O sea, mañana Hernando puede estar primero en las encuestas, estamos en Perú y todo es posible, pero por ahora, el día de hoy, no lo veo así. Es por eso que escuchar este tipo de noticias a mí me entristecen bastante y voy a analizar sus declaraciones. Vamos a ver, teoría política. Lo que a mí me encanta es que tú de acá te lleves algo de lo que tú puedas investigar, te puedas informar, algo, transmitirte de información, que a mí ese es el objetivo de este canal. Y también voy a escuchar y voy a analizar sus declaraciones con Johnny Lescano, que este personaje, bueno, le ha dicho lo que es un estatista, o sea, un montón de cosas que vamos a hablar y espero te encante todo este análisis. Vas a tener el link original abajo para que vayas a ver la entrevista sin ninguna interrupción de mi parte, pero ahora yo voy a realizar el análisis y voy a estar parando el video para que así tú puedas entender y yo te puedo explicar más o menos lo que yo pienso. Pero antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, y también vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y para que el análisis sea más entretenido y esté bien estructurado, esta va a ser la primera sección. En esta primera sesión vamos a ver las preguntas que se le hace en ¿a ti qué te diferencia de Rafael López Aliaga? Y acá suelta unas cosas de teoría económica muy interesante, que en algunas cosas le voy a dar la razón, pero en otras lo voy a criticar, porque como digo, ni él es 100% bueno, ni López Aliaga es 100% malo, como más o menos entre teoría y teoría lo ha querido explicar. Así que vamos a ver si él lo apoyaría en una segunda vuelta y cuál es la diferencia entre ellos según Hernando de Soto, y mi crítica viene ni bien los escuchemos. Así que vamos ahí. Mira, en primer lugar, habría que ver qué pasa en la segunda vuelta. ¿Quiénes están en la segunda vuelta? Pero faltan 3 semanas, pero 3 semanas en el Perú es mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo principal que distingue a él de ti? O sea, la gente que pensó aquella mañana, Hernando de Soto y López Aliaga son la misma cosa, van en el mismo tranvía. ¿Qué te diferencia a ti de López Aliaga, Hernando? Bueno, varias cosas. En primer lugar, cuando yo prometo decir que voy a agradecer... Ya bueno, acá vamos a adelantarlo porque es una tontería. Él no representa el capitalismo del siglo XXI, sino más bien, a mi juicio, con la amistad que le tengo, porque hemos tenido un trato civilizado en el curso de los últimos años. No es que nos veíamos frecuentemente, pero digamos una vez cada 6 meses, una cosa así. Tenemos algunos intereses similares. Él es un típico hombre de empresa pre-revolución industrial, ¿no? Es decir, yo diría que es un empresario mercantilista, ¿no? Eso es el nombre. Acá lo dice claramente, López Aliaga es un empresario mercantilista. Hay que saber qué es mercantilismo, por qué le dice así, por qué cree que no representa el capitalismo. Acá lo explica, pero creo que yo puedo aportar un poco más y te puedo recomendar algunas lecturas, algunos libros, por las cuales tú vas a entender por qué él dice eso, porque detrás de eso hay un mundo muy maravilloso. Pero bueno, vamos a resumirlo bien para que te quede claro. Lo dejamos hablar y recién intervengo. Aquellas personas que hacen su fortuna, como lo permite la ley peruana, nadie está diciendo que es ilegal, pero en base a concesiones del Estado y pelearla con otros, ¿no? Entonces por eso es que tiene 170 juicios, porque lo que hace es meter los estudios de abogado, los Gershis y los otros, hasta que el otro pueblo lo aplana. Y de ahí gana una concesión acá. Es lo que los americanos llaman la economía compradora. Entonces, él ha sabido utilizar un sistema del tercer mundo, y es perfectamente legal, y son muchos los que lo han hecho, pero, si tú quieres, si se trata de gobernar el país,
tú no tienes solamente que saber cómo hacer una fortuna. Tu compromiso es con el pueblo peruano para que ellos todos puedan hacer fortuna. Eso es una cosa que él no sabe hacer y que yo sí sé hacer. Esa es una diferencia fundamental. Como digo, acá lo termina de explicar y voy a más o menos tratar de interpretar lo que dijo para que sea más fácil. Bueno, le hice mercantilista porque, entre otras comillas, él hace su fortuna gracias a concesiones del Estado. ¿Por qué? Porque actualmente en el Perú tenemos un sistema estatista, donde la gran mayoría de personas que sobresalen son personas que ya tienen capital, pueden montar una empresa, se pueden bancar o se pueden apoyar en todos los impuestos que cobran y pueden sobrevivir y se hacen ricos, y encima el Estado te salva porque el Estado, al tener barreras de entrada, hay monopolios, las empresas están así. O sea, un sistema completamente estatista que repudiamos los libertarios y que, aún siendo malo, ha hecho que la pobreza en el Perú baje del 56 al 20% niveles prepandemia. O sea, un milagro. O sea, imagínense, es un sistema tan malo y los resultados que tiene con un poquito de mercado que tenemos, solo un poquito. Imagínense si nos abriéramos al mundo con un sistema libertario. Imagínense. Pero bueno, básicamente eso lo está diciendo. Y que si llega al poder, va a replicar ese sistema, o sea, no lo va a cambiar. En ese sistema injusto en el cual el Estado se mete en tu bolsillo y te roba con los impuestos, lo va a replicar porque en más o menos en esa selva él creció y aprendió a generar fortuna con estas leyes mercantilistas y muy deficientes que tiene el Estado peruano. Eso es lo que está diciendo, y por eso él cree que no es el cambio. Y por eso yo te voy a recomendar un libro que apoya mucho esto, porque en esto sí tiene razón, que se llama El mito de la tercera vía de Ludwig von Mises. Lo vas a tener abajo en la descripción. Este libro es increíble. ¿Por qué? Porque te dice básicamente que existen solamente dos sistemas, el socialismo y el capitalismo, y cualquier solución intermedia lleva necesariamente al socialismo, porque cuando el Estado, como decía Milton Friedman, cuando el Estado entra a resolver una cosa, crea tres problemas nuevos, y así es con cada intervención. Por lo tanto, en un sistema mercantilista tiende, y como lo hemos estado viendo en Perú, el Estado a crecer, a acaparar más sectores de la economía. Por lo tanto, nos tiende a llevar un sistema estatista y después un sistema más socialista. En eso le doy la razón. Pero él representa el capitalismo del siglo XXI. No, para nada. Por ejemplo, acá te voy a recomendar un libro peruano. Te recomiendo El misterio de un liberal, que ahorita lo voy leyendo, de Paul Laurent. Este libro básicamente le hace una crítica a Hernando de Soto. ¿Por qué? Porque en El otro sendero, en El misterio del capital, él tiene críticas al Estado muy interesantes, pero las soluciones que él propone siempre se quedan a medias. O sea, básicamente es una crítica por tibio, porque nunca da ese pasito para ser liberal. Es por eso que el libro se llama El misterio de un liberal. Entonces, para mí, tampoco él representa el capitalismo del siglo XXI, sino representa, yo le diría, una socialdemocracia de derecha quizás, pero un liberalismo, un capitalismo, un libertarismo, creo que tampoco, en este sentido, no tiene razón. ¿Ven cómo se puede decir que una persona tiene razón, pero en otra cosa no tiene razón, sin caer en fanatismos? Creo que eso es lo que deberíamos hacer. Entonces cerramos este bloque 1 en el cual analizamos estas declaraciones realmente interesantes. En esta sección 2 vamos a ver, para mí, el plato fuerte de este video, que básicamente nos dispara en el corazón a todos, porque nos dice que no va a trabajar con López Aliaga en un eventual gobierno suyo, pero necesito que tú lo escuches y bueno, aceptemos el golpe y que eso puede ser una realidad en caso no cambie, porque como digo, como ya es político, no le creo lo que dice y tampoco le creo a López Aliaga, así que como ahora niega que vaya a trabajar, puede ser que vaya a trabajar con él, pero también puede ser que no. Entonces siempre hay que estar cautelosos y no creernos nada al 100% lo que dice un político, porque ya está dentro del aparato burocrático muy malo que es la política. Así que vamos a verlo en este momento. Si López Aliaga termina siendo presidente del Perú y te llama para ser ministro de Economía, ¿tú lo considerarías? ¿O no te ves cómodo en esa posición? No me veo cómodo en esta posición, porque yo creo verdaderamente, Jaime, la cosa siguiente, que no es que yo haría las cosas mejor o un poco mejor. Yo soy consciente que quien va a ser presidente va a ser un presidente de guerra. Estamos de nuevo en los años 1990, los enemigos no son los mismos, pero la brecha que existe entre los sectores A, B y C, D, E es absolutamente real. Y si hay un presidente que no ha comprendido eso y defiende solamente un orden mercantilista, lo único que estamos esperando es a qué va a pasar 2, 3 meses después, 4, 5 meses después,
Y va a pasar lo mismo que con otros países, que cuando yo, por ejemplo, ya no fui parte del movimiento Libertad y excluido, yo me dije, todo acabó, pero todo no acabó. Entró Fujimori, después de Fujimori entraron otras cosas y fuimos llamados al exterior. Yo quiero reservarme para una emergencia. Ok, eso es lo que él ha dicho y nos ha dado una pequeña luz de esperanza al final del túnel, que es que puede ser que en una emergencia, pero habría que preguntarle qué él considera emergencia. Yo creo que estamos en una emergencia actual enorme y si no cambiamos el rumbo del modelo económico vamos a caer así como cayó Chile. ¿Por qué? Porque básicamente estamos en un sistema estatista, pero la gente por desconocimiento lo asocia al capitalismo y va a decir, oye, vemos que mucha gente no avanza y no crecen los salarios, entonces es problema del capitalismo, hay que probar de repente el socialismo, de repente con nosotros sí funciona, a pesar de que ya fracasó con China, con Rusia, con Europa del Este, en todo el mundo fracasó y aquí sí va a funcionar. Bien, la gente lo va a asociar y lamentablemente el modelo se va a destruir, la poca libertad que hemos conseguido se va a ir al trasto y es por eso que hay que hacer reformas bien, pero bien libertarias en un sentido bien directo, pero no sé si López Aliaga lo va a hacer, creo que no, porque como digo, me parece que tiene ideas estatistas y Hernando Soto no quiere trabajar con él, o sea, en la parte social tampoco, es una persona conservadora, no es liberal, es una persona conservadora, de eso no tiene nada de malo, ojalá no imponga esas ideas, tengo fe en eso. Pero como digo, estamos en una situación realmente delicada y ahora sí, una vez entendido esto, vamos a ver las críticas a Johnny Lescano que también tienen un componente teórico bastante, pero bastante importante y que me gustaría que lo escuches realmente bien. En el bloque 3, como dije, vamos a ver qué piensa Johnny Lescano y las críticas realmente valederas que creo que son muy importantes de hacer, así que vamos a escucharlas en este momento. ¿Has conocido a Johnny Lescano? ¿Cómo ves su candidatura? ¿Te preocupan sus ideas estatistas? Claro que me preocupan. Me preocupan porque evidentemente sobreestima al Estado, ¿no? Es lo que él conoce. Y quiere decir que no sabe en qué se está metiendo. Es como, el Estado peruano es un Estado, yo dije la palabra y después ya todo el mundo lo utiliza, ¿no? Es la más clásica en ciencias políticas. Es un Estado fallido, es una carcocha en este caso y hay que reformarla. Entonces prometer que uno con este Estado que no puede firmar ni un cheque para comprar vacunas, que no puede hacer lo mínimo requerido para que este país funcione, sobre todo ahora, que ha sido derrotado por el coronavirus mientras que otros países lo están venciendo. Decir que con ese Estado él va a entrometerse en las minas, en las grandes compañías petroleras, etcétera, augura pues un desastre desde el comienzo. Mientras que aquellos, como yo creo que es en mi caso, que saben el potencial del sector privado, tanto formal como el que se llama informal, que no es tan informal como se cree. Ok, en esta parte, acá voy a analizar lo que dijo. Acá le doy toda la razón. ¿Qué pasa con Johnny Lescano? Johnny Lescano es otro estatista, mucho más peligroso que todos. ¿Por qué? Porque la gente no lo concibe como un estatista, sino como alguien pragmático, sí, de centro, pero en realidad no, es un radical bien estatista, que tiene ideas muy intervencionistas, lo hemos visto en su plan, y que nos va a conducir al desastre, porque se va a poner a intervenir en todos lugares, incluso piensa que los recursos naturales sacados de la tierra deben seguir siendo del Estado. Eso va a destruir las inversiones internacionales enormemente. Y bueno, acá también se acentúa lo que es la diferencia entre un supuesto liberal, porque él se autodenomina liberal, y un libertario. El liberal podríamos decir que piensa que el Estado está mal, se puede arreglar y se puede poner al servicio de la libertad. Y esa es la diferencia principal con los libertarios, porque el libertario te dice, no, el Estado no es un aliado de la libertad, el Estado es el principal enemigo de la libertad. Esa es la gran diferencia que hay entre un liberal y un libertario. Y él lo ve así. Yo creo que, exacto, las soluciones están en la gente. Solamente hace falta destrabar. Hay que quitar al Estado de todo. Pero no sé si él lo vaya a hacer de manera tan contundente, porque también tiene otra respuesta que más o menos te dice que tampoco es la gran maravilla y ningún político es la gran maravilla. Así que vamos a ver en el próximo bloque lo que él dice.
En este último bloque, bueno, te das cuenta que tampoco es la gran maravilla y que ningún político es la gran mayoría. No hay que dejarnos llevar por fanatismo, sino hay que dejarnos llevar por lo que escuchamos de los políticos. Y ya está, no hay que creer en personas, hay que creer en ideas, porque las ideas van a estar ahí siempre. Los políticos van a tener que traicionar sus ideales, van a tener que lamentablemente mentir y comportarse como las peores personas, porque como decía Hayek, lamentablemente las personas más descaradas, más mentirosas y sobre todo más duras al momento de corromperse son las que llegan al poder, lamentablemente. Así que vamos a ver esto que dice sobre las privatizaciones. ¿No? Como el Perú auténtico. Hernando, si tú eres presidente, ¿qué áreas de la economía en las que ahora está metido el Estado torpemente te gustaría privatizar? Por ejemplo, el petróleo, los hidrocarburos, privatizarías Petroperú, no sé, la refinería de Talara. Cuéntanos un poco, ¿qué te gustaría privatizar en el Perú? Yo no comienzo con ese punto de vista, porque yo no creo, Jaime, que el problema sea entre privado y público para comenzar. Yo creo que el problema es entre los que compiten y los que no compiten. Entonces, si tú ves, por ejemplo, Sinopharma, dices, ay, esta compañía que produce bienes farmacéuticos en China, pero Sinopharm creo que tiene 39 compañías que compiten la una con la otra. Si tú ves una línea aérea europea, Lufthansa por un lado, Air France por otro lado, British Airways, etcétera, son públicas, pero si compiten y le dan a sus empleados y funcionarios las mismas posibilidades que los privados, eso funciona. Ok. Eso para mí es muy importante. Le hablaron de privatizaciones y como que da a entender que no, en realidad va a poner en forma a las empresas públicas. Creo que eso ya sabemos por el teorema de la imposibilidad del socialismo que el Estado no puede hacer cálculo económico. Por lo tanto, esas empresas van a seguir dando pérdidas a pesar de que se empiezan a competir. Y es que esas empresas sobreviven con el capital arrancado a los seres, a las personas, como decía Rothbard. Por lo tanto, no se pueden administrar como empresas. El Estado no es una empresa porque su capital no está sujeto a las preferencias de los usuarios, está sujeto al robo de estos mediante los impuestos, por lo tanto nunca va a ser eficiente y menos con el teorema de la imposibilidad del socialismo. Yo creo que ahí está equivocado y vemos que tampoco es la gran maravilla, sino que tiene buenas ideas, sí, pero nunca da ese paso, como decía Paul Aren, que estoy leyendo ese libro, nunca da el gran paso, el salto para irse a las ideas de la libertad. Lo veo como un socialdemócrata de derecha. Pero bueno, yo ya dije en mi anterior video donde analicé su plan de gobierno que tiene el mejor programa económico a pesar de ser un programa que no es la maravilla y no es bueno en mi opinión. Así que creo que una vez analizado esto, quiero saber tu comentario, déjame tu comentario, deja tu like hermano para que así este video le llegue a más personas y sepan lo que piensa Hernández Soto y López Aliaga. Y ahora sí, nos estaremos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.